Entonces, lo primero que quería que conversáramos era que si no han tenido mucho tiempo para avanzar, todavía están a tiempo, aprovechen de trabajar en eso. Hay una parte en el proyecto donde, hay dos partes donde se les pide un análisis económico y lo vamos a conversar un poquito ahora, porque yo les subí unos documentos que quiero que revisen. A ver, aquí está el enunciado. Ya, entonces en la parte B se les pide una estimación de costos del terreno, costos de los inversores, de los paneles y de la operación y mantenimiento de la central. El costo de operación y mantenimiento, eso yo ya se los pasé. En el fondo ahí lo que tienen que saber es, yo se los pasé por capacidad instalada, entonces tienen que actualizar a la capacidad instalada de la central eh, y tienen que agregar ahí el detalle por año, digamos, suponiendo que el primer año van a tener más costos. Pero para paneles, para inversores y para el terreno, eso yo no se los pasé y eso no necesariamente está disponible. Y la otra parte de costos o de análisis financiero es el punto D, donde tienen que hacer un modelo financiero y en el fondo tienen que hacer el flujo del proyecto. Eso tienen que calcular el VAN con una cierta tasa de descuento. Entonces, la primera parte en general no es difícil, disculpe, la segunda parte, el punto D, porque para eso necesitan el costo de operación y mantenimiento de cada año, necesitan los ingresos por ventas de energía, eh, asumiendo que no hay otro servicio complementario que tenga en la planta, y además necesitan el costo inicial del proyecto. El costo inicial en general lo tienen, eso sale en todas las evaluaciones de impacto, los costos de operación y mantenimiento los van a tener por mega, porque yo se los pasé y entonces tienen que actualizar el tamaño de la planta, y después en función del lugar donde estén y del precio que yo les di, van a tener los ingresos por ventas de energía. Entonces, esta primera parte, calcular el EBITDA del proyecto, eso es súper fácil de hacer. Y ustedes están capacitados, estoy seguro que han tomado varios cursos de modelos financieros más simples, quizá algunos más complejos, en una de esas, no sé, hay otros indicadores económicos que se pueden ir agregando, pero en principio esta parte es súper fácil de hacer. Esta otra parte requiere más datos. Entonces, por eso, para que ustedes tuvieran esos datos, un grupo me pidió, y por eso se los comparto a todos, un grupo me pidió a ver si yo tenía datos, porque ellos no habían encontrado sobre los costos. Entonces yo les subí a todos este documento donde están los costos, justo aquí están. em, Específicamente para el mercado chileno, eso sí, pero está... a ver, Profe, sí, que hay compañeros esperando, creo que... chuta. Gracias. Sí, interrúmpame nomás con esas cosas porque yo siempre me pierdo. Ya, a ver si puedo hacer que se vea más. ¿No? Aquí. Ya, aquí está el detalle de costos de planta fotovoltaica utilitaria en distintos mercados. Entonces, en realidad los costos que ustedes pueden usar aquí no son específicos, estos son, fíjense, dólares por kilowatt del 2019. En una de esas van a tener que hacer un poco de modificación respecto de dólares del 21, yo no creo en realidad. Podrían hacer el ajuste por inflación si quieren. Eh, pero lo que a mí realmente me importa son las proporciones. Es decir, que si el costo total del proyecto es un número cualquiera, ¿cuánto de ese número corresponde a módulos? ¿Cuánto corresponde a inversores? ¿Cuánto corresponde a estructuras de montaje? ¿Cuánto corresponde a cableado, a seguridad, monitoreo, instalación mecánica, etcétera? Estas proporciones se mantienen relativamente similares, pese a que estos no son para el mercado chileno. Yo diría que los más cercanos son los datos de Brasil, al menos en proporción, y los datos de México. Los datos de México están por acá. Y de hecho, los datos de Brasil y México se parecen harto. Los datos de Argentina, pues, o sea, uno podría decir que está un poco más cerca, pero aquí hay hartos soft costs y eso yo no diría que es tan representativo de la realidad chilena.
pero sí los costos de México y los costos de Brasil, al menos las proporciones. Y estos números yo se los pasé también porque hay un Excel que tiene específicamente las proporciones. A ver si lo abro y se los comparto, por si no lo vieron. La figura es la figura 3.5. Aquí está. 3.5. Ya, se ve como medio chiquitito, pero se ve. A ver si se los comparto para que lo vean. Aquí está. Ya, entonces aquí están las proporciones, no tienen que hacer nada específico de como de jugar con la imagen ni nada. Aquí están los números por si necesitan. Igual si ustedes se consiguen costos específicos de su proyecto está bien. La gracia de esto es que ustedes como que no se compliquen demasiado, sino que, de nuevo, el propósito del proyecto es que ustedes aprendan sobre las proporciones de costos en un proyecto fotovoltaico. Entonces, por eso yo quiero que apliquen este tipo de proporciones, las proporciones que tiene Brasil o México, a los proyectos que tienen ustedes. A mí me gustaría, en todo caso, y aquí no están los costos por metro cuadrado del terreno, eh, digamos, hay costos de permiso y como otras cosas, pero yo creo que eso sí que es súper específico de la realidad local. Si ustedes se pueden conseguir esos números, eso sí que les va a servir para su carrera profesional, para los que sea que se vayan a dedicar a proyectos fotovoltaicos, porque eso es algo relevante. Y lo otro es que, que pregunten un poco sobre la duración de esos contratos, porque eso no es algo, o sea, no es algo como, ¿cómo decir? No es necesariamente evidente o obvio que ustedes, si es que se consiguen un terreno, se lo van a conseguir para siempre, digamos. Si el terreno era de propiedad de bienes nacionales, entonces se los van a prestar, les van a dar una concesión onerosa y después probablemente les van a pedir que saquen todo. Y probablemente la compañía que firme ese contrato va a tener que firmar eso. En una de esas, cuando llegue el año 25, todo funciona y la compañía igual va a querer seguir haciendo explotación del lugar y por lo tanto va a querer seguir usando ese terreno, ¿no? En vez de sacar todo, digamos, y conseguirse otro terreno. Pero eso yo creo que se va a tramitar como en el mediano plazo del proyecto. Entonces, al menos para que averigüen esas condiciones, porque eso es algo que yo sí que no, o sea, yo no me acuerdo haber visto ese tipo de cláusulas. Yo sé que eso existe, porque algunos de mis colegas en las compañías me cuentan que eso es así, pero yo al menos no he visto específicamente la condición explicada, no sé si en el Ministerio de Bienes Nacionales o etcétera. Entonces, averigüen al respecto, por si tienen el tiempo. Ya. Profe, Sí, una consulta yo, que cuéntame. en el artículo que estoy viendo con mi grupo, Ya, como la especificación, aparece como el proceso de construcción, operación y cierre, y ahí divide como la cantidad de trabajadores que dicen que van a ocupar. ya. Es necesario que se divida, por ejemplo, no sé, en la parte de operación, ellos hablan de 5 trabajadores, que supongo Ujú. serán todos no serán todos lo mismo, cada uno se encargará de diferentes partes de la planta. ¿Es necesario separar los sueldos de cada uno, así como, No, para nada. No, ya, no, eh, no, no, no. No, sí, o sea, igual esto es como para que aprendan, pero tampoco es el proyecto completo, esto es todo un mundo. Ustedes se podrían dedicar a los detalles del detalle del detalle, ¿no? ya, perfecto? Y lo otro, que para la parte de la construcción, yo me imaginé o supuse al tiro como que lo hablamos en algún minuto, creo que al principio, al inicio del ramo, que era que los constructores del área tendían a ser más experimentados que un maestro o un albañil cualquiera. Entonces me imagino que el sueldo de ellos no va a ser el mismo. Y eso no lo encontré. Tú dices como el sueldo de la persona que construye, no te De los entiendo. que claro, los que preparan y construyen la planta. Sí, mira, te digo, o sea, si te quieres conseguir ese tipo de información, maravilloso, pero el propósito del ejercicio es que
con que tengan las proporciones de costo. A mí más que específicamente el número, me importa que ustedes tengan como la sensibilidad de, mira, si la planta me costó, no sé, $1 millón por mega, y instalé 200 megas, es decir, me costó el orden de 200 millones de dólares, ¿cuánto de eso me gasté en instalación? ¿Cuánto de eso me gasté en cable? ¿Cuánto de eso me gasté en paneles? ¿Cuánto de eso me gasté? Eso es lo que yo quiero que tengan esa intuición. Por eso les paso estas proporciones si Ya, no lo encuentran. Pero más ya, allá, perfecto. sí. Gracias. Ya, de nada. ¿Eh? Sí, Otra cosa un poco distinta. Leí recién que se abrió una planta al norte de energía de concentración solar. sí, Y la correcto. tiene. Sí. ¿Usted conoce esa tecnología o cómo se comparan las eficiencias con las de paneles? ¿O qué pasa si hubiésemos puesto, creo que eran 700 hectáreas? Si hubiesen puesto 700 hectáreas de panel solar, no sé, Mira, ¿sería súper mejor? bueno el comentario, súper atingente, me alegro que lo hayas hecho. Muchas gracias por el comentario. Mira, yo no soy ningún experto en esa tecnología. La verdad es que yo me he dedicado al desarrollo de materiales y nanotecnología. Y esas plantas son plantas que en principio sí se hace un poco de investigación en materiales, pero no desde el punto de vista de la nanotecnología. Te cuento un poco lo que yo sé de esa planta. Es una planta que tiene dos tecnologías. Tiene concentración solar de potencia, y les cuento a todos, digamos. Lo interesante es que es la primera planta que tiene concentración solar de potencia, que se instala y que tiene esta tecnología específica, no me acuerdo, como el tipo de heliostato o algo así. Es el primero en Latinoamérica. Entonces tiene 100 megas con esa tecnología, y tiene otros 100 megas fotovoltaicos. Y la gracia es que la otra, digamos, la primera, la de concentración solar, esas plantas calientan unas sales con estos heliostatos. Es decir, imagínense que tienen un reflector parabólico que está orientado de tal forma que permite calentar una sal que está circulando por una torre, y por lo tanto, una vez que yo caliento esa sal, puedo usar esa sal caliente ahora para calentar agua, por ejemplo, y con esa agua genero vapor, y con el vapor genero movimiento, y pongo una turbinita y saco electricidad. La gracia de eso es que si es que yo tengo buenos sistemas de aislamiento térmico, yo no voy a perder mucha energía, entonces la sal no se me va a enfriar mucho, y eso implica que si yo no le saco toda esa energía a la sal, entonces la puedo ir sacando de a poquito durante la noche. ¿Se fijan? Entonces las plantas de concentración solar de potencia, la gracia que tienen es que en principio permiten hacer almacenamiento energético y permiten hacer despacho, es decir, uno podría manipular un poquito cuánto entregas. Sobre los datos técnicos que tú me preguntas, eso específicamente es algo que no se sabe, y a mí me encantaría saber. Lo que yo sí les puedo contar es que una planta de ese tipo hoy día debería vender energía entre 60 y $80 por megawatt hora. No creo que 60, no creo, honestamente. Yo creo que debe estar del orden de 80, pero no sé el número real. No sé a quién le vende tampoco, o sea, debe tener sus clientes libres por ahí, pero no sé cuál es la naturaleza de los contratos que tendrá firmado Cerro Dominador con, digamos, con otros clientes. Cerro Dominador está en un lugar donde hay varias mineras, en Antofagasta, y por lo tanto probablemente tiene clientes que están muy cerca, pero no sé específicamente cuánto. Yo, como les digo, de lo que yo conozco, de las personas con las que yo he trabajado y de los análisis técnico-económicos que yo he visto, a mí me sorprendería muchísimo que fuera menos de $80 por megawatt hora. Y si se fijan, el promedio de la última licitación fue del orden de $35 por megawatt hora. De hecho, ese es el precio que yo les puse a ustedes para que ustedes utilicen en su análisis del proyecto de ingeniería. Entonces, estas cuestiones tampoco es. Todas las plantas tienen su lugar. Es importante que estén todos complementarios, pero no hay ninguna planta que sea como la solución, digamos, al problema energético. Eso no existe. Y aquí el primer pero que pondría yo es cuál es el precio de esa energía. Yo estoy seguro que es más caro que el de fotovoltaico. De lo que yo les digo, así como de mi intuición, yo creo que debe andar por los $80 por megawatt hora. Pero averigüen si quieren. Yo no, esa información sí que yo creo que no está en ninguna parte, porque son todos contratos
privado. Y el otro problema es la operación y mantenimiento de una planta así. Imagínense que ya con los paneles fotovoltaicos es importante mantenerlos limpios, y uno en una planta de 150 megas se puede gastar $150.000 por limpiada. Imagínate cuánta agua se va a necesitar para una de estas plantas termosolares en el medio de la nada en el desierto de Antofagasta. O sea, hay un problema por la disponibilidad de agua y hay un problema por el costo de las limpiezas de los heliostatos. Yo no sé cuánta será la pérdida por degradación, pero no me imagino que sea baja. Y me acuerdo, yo fui hace no mucho a había una especie como de webinar, como de expertos de Fraunhofer, y estaban ahí hablando de todas estas cosas, de plantas, de sistemas termosolares, y evidentemente que la pregunta que les hice, ya, pero ¿y cuánta agua consumen? Y ellos no me supieron decir, así que la verdad no tengo idea, yo no soy un experto en estas tecnologías, pero yo no creo que sea poco. Me da la impresión que debe ser comparable a lo que usa una termoeléctrica. Y fíjense que una termoeléctrica en general está en el mar, o muy cerca de la costa, por dos razones. Una, porque necesitas que el carbón o lo que sea que tú utilices, puede ser algún otro pellet, llegue directo a la cancha donde lo vaya a tener, y no tener que llevarlo lejos, digamos, sino que sacarlo del barco y ponerlo en la cancha directo. Y lo otro es por la disponibilidad de agua. Entonces, por eso les digo, o sea, como que todas estas plantas uno tiene que, a mí me alegra un montón y ojalá que salga muy bien. Yo creo que lo interesante a ver ahora es cómo se va a reducir o sea, cómo va a funcionar esta planta, porque esta planta, siendo pionera, va a dictar cómo le va a ir a la tecnología termosolar. Digamos. Si, es que si las plantas de concentración solar de potencia, digamos, basadas en esta tecnología, son muy parecidas y a esta planta le va muy bien, es decir, opera muy bien, tiene muy pocos problemas de operación y mantenimiento, se mantiene despachada, digamos, prueba que puede andar bien y que de hecho puede justificar los costos. Es bien probable que se disminuya el riesgo y más inversionistas van a estar interesados en poner plata para poner estas plantas. Pero si le va muy mal a esta planta, entonces eso puede matar todas las posibles plantas de concentración solar. Entonces, este es un momento bien interesante, ver, ojalá que les vaya lo mejor posible para que se meta un poco eso, porque se va a necesitar, de hecho, un poco de energía despachable. Yo no sé cuánto será el costo, y sí sé que de hecho esta planta fue construida con subsidios. No creo que haya sido una planta que haya sido muy rentable al principio. Entonces, por eso les digo, yo no sé cuánto será el costo, pero me da la impresión de que el costo nivelado de la energía de esa planta debe ser del orden de 80. Bueno, ahí me extendí mucho, pero les cuento igual, es bueno que sepan de estas cosas, esto acaba de salir hoy, como les digo, el mundo de la energía, sobre todo hoy día, quizás hace 10 años no era así, pero sobre todo hoy día es súper cambiante, son cosas que van moviéndose todo el tiempo, hay muchas tecnologías dando vuelta, y hay harta gente que siente que hay un espacio para meterse, digamos, y para hacer flujos de caja, para sacar rentabilidad. Entonces es probable que haya muchos incrementos de potencia. A mí no me extrañaría que creciera mucho todas las tecnologías, las eólicas, las fotovoltaicas, idealmente las de concentración solar, etc. Ya, no sé si hay más preguntas, comentarios. Profe, sí, yo. Sí, cuéntame. Es muy chiquitito que en el Sí, inciso A del proyecto usted pregunta sí, sobre la incorporación de seguidores. Eso no sí. entiendo a qué se refiere. ¿Qué A es? ver, leámoslo. Espérame. Voy a compartir la pantalla. Em, ¿Lo ven o no? Sí, profe. Sí, Ya. A ver, dice detallar las componentes que tendrá la planta según lo indicado en la evaluación de impacto. Esto implica describir los sistemas mecánicos y eléctricos, es decir, incorporación de seguidores si corresponde, capacidad instalada. Claro, es que hay algunas plantas que van a tener ángulo fijo y esas no tienen seguidores. Si no, si tienen ángulo variable, probablemente van a tener seguidores de ángulo horizontal. Es decir, no va a estar cambiando el azimut, va a estar siempre apuntando al norte o a algún ángulo parecido, dependiendo de la evaluación que ellos hagan de la disponibilidad de recursos. Pero probablemente si es que tienen seguidores, como les digo, va a ser de ángulo horizontal. Entonces, ¿qué seguidor tengan? Eso es.
Eso es lo que se pide. Súper. Gracias. Ya. Ya, chicos. Entonces, lo que yo quisiera es terminar esta unidad, la unidad 8 de operación y mantenimiento. Yo sé que esta unidad es como medio aburrida, pero es parte de lo que las compañías utilizan para hacer plata, digamos. Este es el negocio, típicamente, de las plantas, por eso es importante que ustedes lo conozcan, por mucho que puede ser una lata al principio. La parte económica la vamos a hacer en la próxima clase, y ahí ya se termina todo el curso. La ayudante va a presentar una parte de su proyecto de pasantía, que fue la evaluación de que incluyó, entre otras cosas, la evaluación de una planta de Colbún, una planta solar fotovoltaica, y eso les va a servir para que ustedes le hagan preguntas a ella, porque además estaba aprendiendo estas cosas del año pasado nomás, entonces ella tiene todas estas cosas bien frescas. Es probable que ella sepa mejor lo que ustedes como que no les quede tan claro. Entonces ella va a presentar los primeros, no sé, media hora o por ahí. Yo voy a terminar con, no sé, algunos detalles más de los conceptos de evaluación económica, que yo creo que ustedes saben bien a estas alturas, pero aplicados a plantas fotovoltaicas y ya. Y con eso cerramos el curso. Entonces, a ver si es que terminamos esta unidad ahora. Ya, entonces estamos hablando de las fallas típicas de mantenimiento no planificado. Esos son fallas no sé, la mala operación de un inversor, si es que se te quemó alguna cosa, todos los mantenimientos correctivos. Entonces, si es que por alguna razón, y esto pasa muy poco, pero vamos a empezar ahí a hablar de todas las diversas posibles fallas que van a ocurrir. Entonces, una es que los paneles se echen a perder. Eso es raro en general, sobre todo los primeros años, pero para ser 100% honesto con ustedes, no existe información sobre esto. Entonces, yo sé que suena raro, pero es que efectivamente no existe información sobre esto. Más allá de 10 años, como todos estos paneles son, o sea, digamos, van saliendo y se van instalando en las plantas, aquí pasan dos fenómenos bien curiosos. El primer fenómeno es que si a la planta se le echa a perder un panel, es bien difícil que la planta se consiga el mismo panel, porque el proveedor probablemente va a tener un modelo un poquito mejor, que produce un poco más de potencia y que por lo tanto no se ajusta perfecto al diseño original de la planta. Eso pasa mucho, porque los proveedores eventualmente dejan obsoletas ciertas líneas de fabricación de paneles y van aumentando la potencia. Y eso tiene sentido porque ganan más plata, ¿no? Pero se produce este primer problema, y este es un problema que está recién apareciendo, digamos, que hay muchas de estas plantas que una vez que van perdiendo paneles, no saben muy bien cómo recuperar ese panel específicamente el que quieren, y hay veces que simplemente instalan uno que no es el correcto, ¿no? Y chao. Y se subutiliza ese panel, o se puede subutilizar un string completo. Lo que ciertamente no es ideal, pero es un poco lo que pasa. Eso es una parte. Lo otro es que, como les decía, no se sabe muy bien cuántos paneles van a fallar después de 10 años. Entre 1 y 5 años, diría yo, ustedes con toda seguridad pueden decir que van a fallar muy poquitos paneles. Y muy poquito es, no sé, quizá 1 cada 1000 o del orden. Entonces, supongamos que son 2 cada 2000, para decir que de esos dos, uno típicamente es reparable y otro no. Y uno realmente está malo y ahí hay que hacerle cosas, digamos. El que es reparable puede ser que falló porque se le quemó un diodo bypass, o puede ser que, no sé, por el fuego de otro panel hay un problema con la caja combinadora, o no sé, hay un deterioro en cierta zona del encapsulante, etc. Ya, entonces son poquitos los paneles que van a ir fallando. Igual, digamos, en proporción, es el 0,1%. Es solo que si al año 2050 tenemos del orden de, no sé, 20 gigas, el 0,1% de 20 gigas igual son muchísimos paneles. Igual hagan el cálculo si quieren, pero son, no sé, sobre cientos de miles. Entonces igual hay muchos paneles que van a ir saliendo, que se van a tener que ir reparando, y que en principio la planta va a querer, y que podrían de hecho participar en otros mercados.
Pero al principio al menos, los primeros, yo diría, 1, 5 y hasta 10 años, son poquitos los paneles que van a ir saliendo. Todavía no hay tanta capacidad instalada en Chile, así que no hay tantos paneles saliendo todavía. Ya, son súper fáciles de sacar en general. Todos estos sistemas están hechos para que el montaje sea llegar y sacar. Es raro que cambien las dimensiones, a menos que el panel nuevo sea bifacial. En ese caso podría ser que los paneles sean más grandes, pero es raro. Si el panel no es bifacial, en general tiene un área de 2 metros cuadrados, es algo súper estándar. Entonces, si uno quisiera, por ejemplo, desconectar varios de estos paneles, lo primero que tienes que hacer es detener el inversor, porque esto está todo funcionando en corriente continua, acuérdense. Y después conseguirse los conectores correctos, desconectar los conectores en la caja combinadora y en los paneles, y hacer el desmontaje. Ya, entonces, aquí está un poco lo que les comentaba. Es probable que de los paneles que vayan fallando, se tengan que instalar paneles que no son perfectamente el que corresponde. Pero eso es como algo que ni siquiera ha sido abordado. O sea, yo ni siquiera sé cuánto será la pérdida de una planta fotovoltaica producto de este problema. No creo que sea mucho. En el peor caso, lo que va a pasar es que el inversor va a llegar a la capacidad que llegue y estos paneles van a estar subutilizados, ¿no? Eso va a ser todo. Eso probablemente es malo para el panel, más que para la planta. O sea, la planta igual va a sacar como la energía que pueda, pero es malo para el panel porque el panel no va a estar trabajando en condiciones nominales, entonces es probable que se deteriore de forma diferente. Ya, el punto de operación por supuesto que lo marca el inversor, y por eso es que en principio no importa si es que yo instalo un panel que sea un poco más grande en capacidad. Lo que pasa es que le voy a sacar menos potencia, ¿no? Eso es todo lo que va a pasar respecto a su capacidad nominal. Hasta aquí, dudas, comentarios. Ya. Lo otro es, como les decía, de esos 2 de cada 2000 que están fallando en una planta que tiene una edad media de 5 años de antigüedad, hay algunos que están malos, que pueden tener puntos calientes, que pueden tener problemas reales, digamos, en las celdas, y que por lo tanto hay que hacerle cosas a las celdas. O hay problemas derechamente en el diodo bypass. Podría ser que alguno de los diodos bypass se murió. Entonces, aquí hay 2 opciones. Una opción es reemplazar el diodo bypass si es que efectivamente ese fue el problema. Y lo otro es hacer estos puenteos de celda. En principio uno puede tener acceso a los terminales de la celda si uno abre los paneles por detrás. Eso es fácil de hacer y, digamos, no es ideal hacer puenteos de celda porque el panel no está hecho para operar de esa forma. Y es probable que uno pierda cierta condición de la característica IB, y acuérdense que eso impacta en la característica IB de todo el conjunto de strings. Pero entre eso y tener el panel apagado, igual es posible que le convenga a la generadora hacer el puenteo. Si es que lo hace con, no sé, 100 paneles o algo así, no sé. Creo que lo del Sí. puenteo de celdas. ¿Cómo? No entiendo lo que es el puenteo de celdas. Si tú tienes una celda que no funciona bien, por la razón que sea, puede ser que se trizó, puede ser que tiene puntos calientes y está cortocircuitada, puede ser una pila de problemas, lo que puedes hacer es, acuérdate que todas estas celdas están conectadas en serie. Y típicamente es así, mira, tú tienes una celda, imagínate que yo tengo una celda acá y tengo otra celda aquí. La celda en el fondo es un sándwich que tiene 2 terminales. El terminal positivo está arriba y el terminal negativo está abajo. Entonces lo que yo quisiera es conectar el terminal positivo de una con el negativo de la otra, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije el negativo está abajo, el positivo está arriba? Supongamos. Si yo tengo estas 2 celdas así, lo que tengo que hacer es conectar el área, la superficie trasera la superficie inferior de la celda con la superficie superior de la otra, ¿verdad? Entonces ahí yo lo que estoy haciendo es conectarlas en serie. Ya, lo que podría hacer para puentear es derechamente conectar la parte de arriba con la celda anterior y dejar esta otra libre, olvidarme de esa celda.
Entonces, Ok. para eso yo tengo que tener acceso a los terminales de la celda, y si tengo ahora no 2, sino que imagínense que ahora tengo 3, yo conecto la superficie inferior de la celda, digamos, de la primera celda, con el contacto superior de la celda que sí estoy usando, y entonces puenteo la que está al Ah, lado. ok. ¿Se entiende? Y me olvido de esa Sí. celda. Eso no es ideal porque vas a perder voltaje, circuito abierto, corriente, cortocircuito, vas a perder, bueno, no corriente de cortocircuito, disculpen, voltaje, circuito abierto vas a perder, y dependiendo de la calidad del puenteo podrías perder factor de forma. Por eso no es ideal, pero se hace. Ya. Lo otro es que haya deformaciones por temperatura. Esto pasa poco. Como aquí les puse, aproximadamente algunas decenas de unidades por mega instalado, así que no son muchos los problemas, pero pasa. Y cuando pasa, es inusual que se queme y que se destruya todo. Lo que puede pasar es que por la temperatura o por algún fogonazo, alguna chispa, falle el conector. Y en ese caso, más bien habría que cambiar el conector y quizá hacer el cableado de nuevo. Pero estas son como cosas bien sencillas de reparar. Ya. Después lo otro es fallas de los seguidores. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos de los seguidores? Yo aquí solo voy a hablar de seguidores horizontales porque esos son los que sí van a encontrar ustedes en plantas fotovoltaicas reales en Chile o en Latinoamérica o en otras partes del mundo. Hay algunos sistemas que tienen seguidores con azimut, pero eso es muy raro porque no son muy, uno no gana mucho, digamos. Ya, entonces, ¿qué es lo que podría pasar? Podría pasar que haya fugas en el sistema de giro o problemas en el sistema de transmisión. Entonces, si es que hubiesen fugas, yo no sé si se alcanza a ver aquí, pero podrían haber justo aquí. No sé si se alcanza a ver, pero aquí hay como este es un sistema hidráulico, y aquí podría uno tener una fuga del material, del líquido que esté permitiendo que esto se mueva. Y entonces en ese caso van a tener que cambiar cosas. El problema de las cajas reductoras es como lo mismo. Tendrían que cambiar la caja reductora derechamente, igual que en este caso tendrían que cambiar el sistema hidráulico completo. Y lo otro es, si es que hay problemas en la transmisión, puede ser que, no sé, el lugar es súper hiper seco y está lleno de polvo y cosas, y esta parte ya no gira muy bien, entonces, o puede ser que le falte teflón, ese tipo de como detalles que son de la operación y mantenimiento diaria, y semanal, diría yo. Y en realidad esto se ve como en el mediano plazo. Al principio, o sea, es muy inusual. Quizá podrían haber algunas fallas hidráulicas en plantas nuevas, pero es como más bien raro. Ya. Entonces, eso sobre estas cosas. Esto sí yo lo he visto más, problemas de orientación. Puede ser que por alguna razón hay pérdidas de comunicación con el PLC y por lo tanto no todos los seguidores están ubicados en el ángulo que tienen que estar. Eso sí pasa por pérdidas de comunicación, por fallos en alguna lectura o por error de parámetro. O sea, tampoco es algo como tan usual, pero estas cosas yo sí las he visto. Esto sí que lo he visto, sobre todo en plantas nuevas, el problema del backtracking. El tema es que, y esto se los cuento, en realidad esto no es una falla correctiva en el sentido que no es como algo que se quema o que explota, es algo que quedó mal calibrado desde un principio. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? El ángulo de inclinación para cada estación del año tiene que estar bien determinado porque si no van a aparecer estas sombras. ¿Se fijan? Y la idea es que no haya este tipo de sombra y eso está por diseño. Cuando las personas realizan digamos, el detalle de ingeniería de la planta, estos ángulos están calculados, evidentemente, y esto está todo súper predeterminado. Pero por alguna razón que yo todavía no entiendo muy bien, sí pasa que esto no queda bien configurado en todos los seguidores.
y yo he visto este backtracking. Entonces, ustedes en el fondo lo que van a ver es que hay una sombra por el tracker de las estaciones del año. Entonces, en realidad eso no es una falla correctiva en el sentido que no es algo que explotó, sino que es simplemente algo que quedó mal calibrado. Es que, Sí, profe, ahí sí. hay como un trade-off, ¿no? Porque si es que quiero evitar ese problema, quizás voy a tener que expandir mucho el área que voy a usar en la planta, o quizás voy a tener que poner una corrida menos de paneles solares para separarlos un poco más. Sí, por supuesto O que hay un sea, a veces trade-off. quizás me conviene comprimirlos un poco, perder un pedacito a cierta hora del día y agregar una corrida entera. Voy a ganar un poco más de capacidad a ciertas horas de mayor Sí, no, radiación. tienes toda la razón. O sea, ese diseño de la operación que maximiza, o el movimiento de los trackers que maximiza la generación de la planta, por supuesto que eso está optimizado por diseño en un principio. Sí, y hay un trade-off. Hay varios trade-offs, de hecho. Sí, tienes toda la razón. Ya, más dudas al respecto, comentarios. Ya. Lo otro es problemas con los inversores. Eso también es inusual, la verdad. Yo he visto poco. Lo que sí pasa es que si no se le hizo mantenimiento preventivo durante 2, 3 años, al principio no se nota. Acuérdense que yo les dije, el problema de los mantenimientos preventivos es que al principio uno cree que está todo bien, porque no pasa nada. Uno no hace el mantenimiento preventivo, igual no pasa nada. Pero después de 2, 3 años, uno tiene una seguida de falla y falla y falla. Entonces, en ese sentido sí es importante que se sigan las recomendaciones de los fabricantes. Ya. A ver, ¿qué más? Esto sí es importante, y esto hablamos un poco la vez pasada. Hay veces en que los inversores se calientan demasiado. Si los inversores se calientan demasiado, hay una pérdida en la capacidad máxima que le voy a poder sacar. Y fíjense que no es algo menor, digamos. Todos estos inversores están con sistemas de ventilación que permiten que esto no ocurra, pero podría ser que tu sistema de ventilación esté mal, o podría ser que algo le pasó al inversor y estuvo sobreexigido. Entonces aparecen estas curvas como de derating, por eso se le dice derrateo, y en ese sentido hay que fijarse mucho que el inversor esté operando a la capacidad nominal y que la ventilación esté andando correctamente. Si no, imagínense si esto le pasa a 20 inversores de 5 megas cada uno, tengo un problema significativo porque va a estar 100 megas, voy a tener, imagínense si esto pasa del 100 al 95%, podría perder este 5% en inversores cuya capacidad total instalada es de 100 megas. Entonces, no es algo menor, digamos. Eh, y como se fijan aquí, la verdad es que esta cosa por ahí por los 35 ya empiezan aquí ya hay pérdidas significativas a ciertos niveles de altitud, digamos. Entonces, un par de puntos porcentuales es un problema. Y de hecho, los inversores, aquí fíjense, están típicamente diseñados para operar a capacidades superiores a la nominal. El ideal es que de hecho todo el sistema esté un poquito sobredimensionado, no subdimensionado. Porque de esa forma yo voy a poder, si es que por alguna razón tengo un día de muy buena radiación, entonces le puedo sacar el máximo, digamos, a mi planta, pero en general tengo un diseño tal que a la capacidad nominal de 100 le estoy sacando un poquito menos, y eso es como el típico día de operación. Entonces, como les digo, estos sistemas en general se dejan con como entre un 5 y un 10%. Yo he visto como un 5% de sobredimensionamiento, tanto para los paneles como para, para los inversores. ¿Profe? Sí. Ahí, ¿cuál es el efecto de la altitud? O sea, lo se ve en el gráfico con el efecto directo, pero ¿por qué produce eso? Eh, Buena pregunta, Sabí. Yo creo que tiene que ver con la densidad del aire.
pero la verdad es que no estoy seguro. El problema probablemente es con la ventilación y tiene que ver con la capacidad del aire de ventilar. Yo creo que debe ser por ahí, pero no estoy seguro específicamente. Buena pregunta. Ujú. Ya, esto es lo otro, huecos de tensión. Hay hartas plantas a las que se les pide, esto se llama fall right through. Fall right through significa que si es que tú tienes una falla, tu planta debe continuar operando sin perder todo, digamos, sin perder toda su generación y sin desconectarse de la red. Eso es importante porque si es que por alguna razón hay huecos de tensión que son cortitos en tiempo, imagínense, 140, bueno, no sé cuánto es cortito o largo, pero 140 milisegundos no es suficiente como para tomar decisiones muy relevantes desde el punto de vista del despacho, y no es la idea que en 140 milisegundos yo pierda, no sé, 200 megas o 350 megas de una planta fotovoltaica que se me desconectó, digamos, porque ahora la tensión se me cayó a cero. Fíjense que de hecho esto es algo bien complejo de hacer porque las plantas necesitan el voltaje entre terminales para conectarse a la red, para seguir la red y para inyectar la potencia. Entonces esto no es algo trivial de hacer. Probablemente tiene que ver con el diseño de los inversores. Son los inversores los que permiten hacer este trabajo del fall right through. Y después eventualmente la tensión se tiene que devolver. No se puede caer completamente durante mucho más tiempo. Imagínense aquí es un segundo. Pero esto sigue siendo una tremenda exigencia sobre esos inversores para mantener la evacuación de energía durante ese tiempo. No sé si se entiende, pero el problema es ese, es que en ocasiones ocurren estas fallas de tensión y la idea es que uno no pierda toda la generación que está entregando la planta, porque eso estresaría mucho los mecanismos de control primario de frecuencia. No sé si estoy hablando como chino, pero la idea es esa. Acuérdense que el control primario de frecuencia tiene que ver con esta estabilidad que tiene la red todo el tiempo. Acuérdense que la red, en principio, cada segundo está generando la misma potencia que está consumiendo. Cada segundo, en cada momento hay un equilibrio perfecto. Entonces, si por alguna razón aparecen estos desequilibrios, imagínense que uno tuviera una planta de 250 megas, o yo qué sé, y voto esos 250 megas de la nada, los mecanismos de regulación del sistema tienen que operar muy rápidamente y tienen que devolver esa capacidad de generación o disminuir el consumo, porque si no se me desestabilizan las otras barras y eventualmente puedo perder el sistema. No sé si hay preguntas al respecto y no, tampoco estoy seguro si se entiende mucho, pero esa es la idea, digamos. No mucho. No mucho. A ver, cuéntame qué es lo que estás entendiendo tú. Eh, Veo como una desconexión, o sea, como que baja el nivel de tensión y eso no es lo esperado, Claro. pero hasta ahí llegué. Ya. A ver, vamos a asumir que, que esta es mi planta fotovoltaica. Planta fotovoltaica. Esta es la barra de conexión. Entonces aquí estoy, y este es el sistema interconectado. Entonces supongamos este es el sistema interconectado. ¿Ya? Entonces esta es la red eléctrica, aquí está conectado en mi barra, mi punto de conexión, y aquí está el panel fotovoltaico. Este panel fotovoltaico, en el fondo no es un panel, sino que es la central completa. ¿Ya? Entonces, imagínense que esta central completa ve una falla en la tensión. Esto está en por unidad. ¿Qué significa eso? Que un valor de 1 corresponde al valor nominal de la tensión de este punto, de la barra de conexión. Si la barra de conexión tiene, no sé, imagínense que voy a inventar, en alta tensión tengo 220 y en baja tensión tengo, no sé, 13 kilovolts, una cosa así. Supongamos, estoy inventando. Entonces, si yo tengo 13.000 volts en el lado de baja tensión,
Eso significa que se me cayeron de esos 13.000 que tenía a cero. Cero. Entonces, como veo cero, mi planta en principio, está llena de inversores, todos esos inversores, acuérdense, necesitan voltaje para poder ajustarse a la red e inyectar la energía. Entonces vamos a suponer que esta planta es una planta que tiene 200 megas de capacidad peak. Y vamos a suponer que, no sé, esto pasa a las 12 del día y que está produciendo, no sé, 140 megas. Estoy inventando números. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Significa que yo, entre esto es 0 y 140 milisegundos, voy a perder, si es que no tengo una respuesta de fall right through, voy a perder estos 140 megas. Entonces, el equilibrio que está aquí en el sistema interconectado se va a perder, porque aquí en el sistema interconectado yo tengo generación igual a consumo. Entonces, esta generación es la suma de todas las plantas. Y dentro de esas plantas está mi planta de 140 megas que está generando. Entonces yo voy a perder estos 140 en el lado de la generación. Entonces tengo dos opciones. O alguien más me suple de tal forma que la generación se incremente, o el consumo disminuye en 140 megas durante ese tiempo. Si ninguna de esas dos cosas pasan, entonces mi sistema se desestabiliza y podría perderlo. Podría caerse el sistema de suministro eléctrico. Digamos, se te cae. Entonces, como uno quiere evitar que eso pase, lo que uno tiene que hacer es que los inversores tengan esta respuesta de fall right through. ¿Qué significa eso? Que van a seguir inyectando estos 140 megas, incluso si se te cae la tensión por cierto tiempo. ¿Se entiende mejor ahora o no? Sí. No me convencen nada, bro. No se entiende nada. Qué terrible. Pero digamos, si no se entiende nada. ¿Qué parte no se entiende? No, o sea, a mí me quedó claro, profe, por lo menos. Ya. Bueno, si tienen dudas, pregunten igual. No se preocupen, si está bien preguntar. Yo no sé qué es lo que no entienden, entonces necesito que me pregunten. Ya, esto es cómo se ve realmente. Las tensiones son tensiones trifásicas y lo que va a pasar es que estas cosas tienen como estas desestabilizaciones medias amortiguadas. Entonces aquí, por ejemplo, están las tres fases de esto en 33 kilos y así se ven realmente. Entonces al principio, cuando tenías todo estable, tenías las tres fases en el valor nominal, 100%, y después pasó cualquier cosa, ¿se fijan? Entonces, cuando eso pasa, cuando aparecen estos gaps de tensión, la idea es que uno no pierda la planta, que no pierda la potencia. E idealmente, como tengo aquí, que además inyecta una cosa que se llama potencia reactiva, que es cuando los inversores hacen esta regulación de voltaje, de tal forma que el voltaje se devuelva a su rango nominal. Entonces, hay dos tipos de fall right through. Uno donde yo dejo que la planta haga lo que tenga que hacer y inyecto nomás, inyecto potencia activa, inyecto mis 140 megas, pero dejo que la falla evolucione como vaya a pasar. O hay una segunda alternativa en la que los inversores también inyectan potencia reactiva. Y eso sería como el ideal, porque en ese caso no solo no pierdes la potencia y por lo tanto no estresas los mecanismos de control primera frecuencia, sino que además inyectas potencia reactiva, entonces apoyas la recuperación del voltaje. Y además, si es que puedes, registras qué es lo que pasó y tienes esa información para entender la falla. Ese es el caso ideal, digamos. Y esas cosas se piden porque la electrónica de potencia ha avanzado un montón y esto es algo bien natural, digamos. O sea, esto no es ninguna cosa muy mágica. De hecho, estos problemas y estos requerimientos partieron con plantas eólicas, centrales eólicas en Alemania y en Dinamarca tuvieron los primeros requerimientos de fall right through.
Y se dieron cuenta que esas plantas podían hacer un poquito control primario de frecuencia, es decir, seguían inyectando y además podían hacer esta regulación de potencia reactiva, podían hacer un poco de apoyo al control de voltaje. Entonces las normativas empezaron a pedir eso en Alemania y en Dinamarca. Y eso después se extendió en todas partes. Ya. Lo otro es que fallen los cables. En estas plantas, acuérdense que en estas plantas hay sistemas de continua que son sistemas que tienen corrientes bajas, pero voltajes súper altos. ¿Se acuerdan que eran como, por ejemplo, un string podría tener, no sé, 30 o 40 amperes, pero podía tener 900 volts? Entonces son cables que típicamente necesitan una aislación importante, y como están en corriente continua, tienen que ser bien gruesos, porque si no, se pierden mucha energía por pérdidas Joule, por pérdidas resistivas. Y eso no pasa típicamente cuando uno hace la transmisión en alterna, en muy altos voltajes y en bajas corrientes. Pero en este caso es inevitable, uno tiene que conectar ciertos sistemas en continua, y por lo tanto, como uno hace la conexión en DC, aparecen estos dos problemas. Uno, necesita una aislación muy buena para mis voltajes que van a ser altos en continua. Y lo otro es que voy a necesitar que esos cables sean súper gruesos. ¿Y por qué tienen que ser gruesos? Porque si mis cables son gruesos, entonces voy a tener menos pérdidas resistivas. Ya, cuando fallan los cables de media tensión, entonces hay que llamar directamente al especialista. No hay forma de que las personas que hacen operaciones de mantenimiento en la planta arreglen eso. Hay que hacer un hoyo en la tierra, porque todas estas cosas están enterradas, y hay que reparar, digamos, estas cuestiones con la central, con todo apagado. Entonces, todo un tema, digamos. Ya. Eso por falla de mantenimiento no planificado, o sea, falla por, no sé, eventos que puedan ocurrir con la planta. Hay algunas cosas que yo no puse en fallas típicas. Quizá una es la falla de los inversores. Y eso pasa mucho en el norte y no pasa mucho en otras partes del mundo. En el norte hay muchas plantas que pierden inversores constantemente, ya sea por fallas de temperatura, o por problemas de aislación, o sea, de ventilación. Entonces, o el inversor está trabajando muy caliente mucho rato, porque la temperatura del lugar es muy alta, o el lugar tiene no sé, mucha ventolera y hay mucha arena. Eso se mete en los sistemas de ventilación, los sistemas de ventilación funcionan peor, y por lo tanto el inversor se tripea, como dicen ellos, pierden el inversor o se derratea mucho. Entonces, eso ha aparecido como un problema en Chile, en el norte de Chile. Eso no ha aparecido en otras partes tanto, pero sí eso pasa harto en Chile. Ya. Hablemos un poco de los contratos. Profe, a mí me quedó una pregunta del punto Cuéntame. justamente anterior. Que supongo que casi todos estos problemas tienen de alguna manera como algún tipo de sensor para saber dónde y cuándo y por qué es, porque, por ejemplo, me imagino que si el cable está enterrado bajo tierra, no se van a poner a ver por descarte cuál cable es, de dónde es, y aparte me imagino que es un hoyo grande, entonces me supongo que debe haber algún sistema como para cachar bien eso. Sí, por supuesto. O sea, mira, hay monitoreo de las variables eléctricas de casi todos los strings. Y vas a saber al tiro. Si es que hay alguno de los strings que se te cae, vas a saber al tiro, mira, en realidad este string está malo, entonces estos son los cables de conexión, o sea, uno sabe. Pero sí, pero es buena la pregunta en todo caso, porque es probable que no sepas específicamente dónde, y entonces te va a tocar hacer el hoyo. Y vas a tener que buscar. Eso Ya. sí. Sí. O sea, Gracias. vas a saber qué string, pero sí podría tocarte hacer un hoyo bien grande. Es así. Gracias. Ya, hablemos un poco de la estructura de los contratos de operación de mantenimiento. Ya, entonces, yo lo primero que les contaba es que imagínense que ustedes son Colbún, ustedes son Enel, ustedes son una compañía que tiene una espalda financiera gigante. En ese caso, esta parte del banco no es importante porque ustedes pueden comprar perfectamente la planta. Ustedes pueden desembolsar $200 millones y se compra una planta de 200 megas.
Si eso no es así, entonces sí van a necesitar parte del financiamiento con el banco. Un buen ejemplo es una compañía que se llama MRP, por Mainstream Renewable Power. Es una compañía que partió en Estados Unidos y ellos hacían mucha consultoría, pero no tenían una espalda financiera grande y se colgaron para hacer la construcción de plantas. Ya, entonces, cuando uno hace un proyecto de esto, independiente de cómo te consiga el financiamiento, hay una parte que lo hace tu EPCista, dependiendo, o sea, podrías hacerlo tú mismo, digamos, pero eso es como bien wild, así como bien arriesgado. Probablemente le vas a querer transmitir todos los riesgos de tu proyecto al EPCista, y el EPCista, acuérdense, esto es Engineering, Procurement and Construction, él va a hacer ingeniería, suministro y construcción. Y lo otro es el contrato de operación y mantenimiento típico, que es la explotación de tu planta, que la vas a querer hacer tú, principalmente tú como dueño de la planta, pero podrías tener ciertos contratos de mantenimiento con alguna compañía que hace cierto mantenimiento a muchas plantas y que conoce esa tecnología. Ya, entonces hablemos un poco de los contratos que hace el EPCista. El EPCista va a establecer contratos que indiquen cierto suministro y ciertas garantías con el proveedor de los paneles, lo mismo con el proveedor de la estructura y lo mismo con el proveedor de los inversores. Es probable que los inversores sean puestos en marcha por personal del proveedor y no por el EPCista. El EPCista no tiene ningún problema en hacer la puesta en marcha de los paneles, las conexiones, etcétera. Lo mismo con las estructuras de montaje, pero probablemente no con los inversores, porque esto ya se vuelve algo más complejo, que tiene, como les digo, una combinación de electrónica de potencia y de digitalización, y por lo tanto eso se lo van a pasar al proveedor para que ellos lo hagan, y la operación de mantenimiento probablemente la van a hacer al principio el proveedor. Ya. Entonces eso es sobre el EPCista. Después, aquí algunos de los hitos del contenido del contrato. Entonces, como les decía, va a estar el suministro de equipo, van a haber insumos si es necesario. No sé, estamos hablando de, no sé, aceite o cosas, lo que sea que necesiten los sistemas de ventilación, los transformadores de distribución, etcétera, etcétera. Va a haber un cronograma, van a haber hitos, y probablemente hay una cosa que nosotros creo que vimos al principio de esta unidad, que se llama el performance ratio. Ese performance ratio tiene que ser del orden del 80%, y eso probablemente va a estar estipulado por contrato, para que el EPCista, digamos, esté de acuerdo con el suministro de las partes, de los equipos y de los insumos. Él va a reclamar ese performance ratio y va a poner otras garantías, y va a usar las boletas de garantía como aval. En el caso de, aquí está entonces la parte de operación y mantenimiento. La operación y mantenimiento, como ya les decía, los primeros 2 años los hace el EPCista, porque el EPCista instaló la planta y la conoce muy bien, sabe sobre el diseño, y por lo tanto probablemente va a tener muy fácilmente cómo conseguirse los repuestos, qué tipo de cosas van a fallar y qué no, va a saber hacer el análisis correcto, digamos, de la planta. Entonces probablemente se lo van a pasar al EPCista los primeros 2 años. Y en el contrato se va a estipular una disponibilidad del 97%, del 99%, disculpen, suciedad del 2% aguantable, y de ahí en adelante va a tener que limpiar, y un performance ratio del 80%. Entonces aquí lo único importante es, bueno, estos dos, la disponibilidad y el soiling. Eso no significa que no tengas que limpiar, es solo que probablemente por contrato no vas a aguantar mucho más soiling. No creo que 3, 4, 5, ahí ya tienes pérdidas más significativas en la generación, entonces en verdad tú vas a querer, y ese tipo de cláusulas tú ya hiciste, digamos, en esta etapa, ya tienes mucha claridad sobre qué me conviene más. ¿Será que me gasto la plata y limpio la central cuando tengas cierto nivel de suciedad o no? Entonces,
Yo creo que de los números que yo he visto, mucho más de 2% no. Y disponibilidad, 99% es ideal, pero eso es porque la planta está nueva. Probablemente una planta típica va a tener entre 95 y 97. Pero los primeros 2 años definitivamente tiene que tener 99, si está nueva. Y aquí lo mismo, la boleta de garantía sirve como aval para que ustedes como dueños puedan ir a alegarle al EPCista estas garantías. Ya, entonces, entre el EPCista y el fabricante de paneles, acuérdense que el EPCista es el que va a ir a buscar los paneles, va a hacer el contrato con el fabricante de paneles y se va a conseguir los, no sé, 250.000, 350.000 paneles. Entonces, el fabricante le va a decir, perfecto, aquí tienes la curva. Ellos le van a dar esta curva porque ellos saben que su panel probablemente va a durar mucho más de 10 años y que la degradación va a ser muy bajita. Entonces, esto de esta frase que tienen los gringos, under promise and over deliver, o sea, como que no prometas mucho y entrega más de lo que prometes, los asiáticos lo tienen, pero súper metido. Entonces, probablemente una degradación del 86%, como sale aquí al año 25, es más bien en un caso muy negativo. O sea, probablemente la degradación no va a ser tan baja. Igual depende, porque es probable que ellos lo hayan probado en ciertas condiciones que quizá no se parecen al desierto de Atacama. Todo el mundo le echa como harta tierra al desierto de Atacama y dicen que es como tan terrible, un lugar tan hostil. Yo en realidad no sé. No hay tanta información al respecto, así que no podemos determinar si es que eso es verdad. Pero a mí no me extrañaría que la degradación fuese un poquito menos que 86% al año 25, porque los proveedores aseguran eso por garantía. Y tú, como EPCista, puedes ir a decirle, oye, mis paneles están degradados más del 86% a los 25 años. Entonces el fabricante te va a tener que devolver, va a tener que sacar esos paneles y te va a pasar paneles nuevos. Entonces, imagínense una garantía de 25 años con estas pérdidas lineales. El fabricante no va a querer hacer eso, va a querer olvidarse de ti una vez que le compraste todos los paneles. Entonces, probablemente la degradación va a ser mucho menor que 86%. A mí no me extrañaría que fuera del orden del 90%. Y eso sigue siendo relevante, digamos, probablemente va a tener sentido ese repotenciamiento de la planta, pero sí, no va a ser 86%. Ya, y como les decía, va a haber un seguro a 25 años sobre la degradación, pero estos seguros son bien exigentes, son como bien... con cláusulas bien estrictas. Entonces, por ejemplo, acuérdense eso de que yo les decía, si ustedes limpian los paneles sin agua, en ciertos casos, y rayan, por la razón que sea, el vidrio que está cubriendo la superficie frontal del panel, entonces pierden la garantía. Entonces, ese tipo de cosas están en los contratos, de tal forma que el fabricante se asegura puedes sacársela un poco por secretaría antes de tener que ir a devolverte paneles nuevos. Digamos. Ya. En el caso de los inversores, esto es mucho menos tiempo. Los defectos, aquí las garantías son del orden de 5 años, el funcionamiento también es del orden de 5 años. El problema de los inversores es que la electrónica potencia puede fallar. Y eso no depende mucho de las características, o sea, depende del lugar, sí, depende del mantenimiento también, pero depende de la operación de la red. Es decir, podría ser que a este inversor le tocó muy duro porque la red, no sé, en ese punto, por ejemplo, tenía muchas fallas de tensión o exigían mucho al inversor, no sé, le pedían conectarse muy rápidamente. Podría haber habido cualquier condición en la red que ponía ciertos problemas sobre la operación del inversor y que le sacaba un poco más de trote. En ese sentido, eso se pone como adicional a que, no sé, puede ser un lugar donde hay mucha polvareda, digamos, la arena se mete en los sistemas de ventilación, además hace mucho calor, entonces, por eso en general las garantías no son de tanto tiempo. Eso en realidad en estas cosas, la verdad es que
al respecto, yo creo que podría aparecer en el mediano plazo un mercado alrededor de la reparación de inversores. Hay muchos inversores que fallan, y acuérdense que yo les decía, imagínense que usted, en este caso esto creo que es Ingeteam, ya, pero supongamos que no es Ingeteam, sino que es, no sé, ABB, Siemens, lo que sea. Imagínense que el proveedor que les va a pasar el repuesto que ustedes necesitan para el inversor se demora 2 meses en pasárselo. Terrible, pues, porque al proveedor le da lo mismo que ustedes tengan o no tengan el repuesto, pero ustedes como planta quieren tener el repuesto, porque necesitan tener el repuesto para devolver la planta a su capacidad nominal. Entonces, por eso es todo un tema esto de asegurarse que ojalá el inversor tenga todos los repuestos que tengan, y ese tipo de cosas aparecen en los contratos, al principio al menos, cuando el EPCista hace los contratos con los fabricantes de inversores. Ya, algo parecido con los sistemas de seguimiento. Aquí también los defectos son a menos años y la corrosión es, bueno, del orden. Y las condiciones son muy parecidas. También el suministro y los plazos están contenidos en el contrato, muy parecido a lo que pasa con inversores. Eso, en principio yo quería que ustedes hicieran una actividad de mantenimiento programado por una central fotovoltaica utilitaria y les diseñé de hecho la actividad, pero creo que la vamos a dejar para la próxima edición de este curso, porque quiero que ustedes utilicen todo el tiempo que tienen en avanzar en el proyecto para que no estén súper apurados. Aquí hay hartos, bueno, ya no me acuerdo cuántos son en total en el curso, pero ojalá que utilicen este rato, son justo las 4:40. Yo lo voy a dejar hasta aquí en la clase y les doy este tiempo a ustedes para que ustedes trabajen, júntense con su grupo, avancen todo lo que puedan. Son solo diapositivas, no es tanto, pero tienen que hacerlo igual. Mejor que lo hagan ahora que lo hagan a última hora. Y a mí me importa que lo hagan ahora porque cuando lo hacen van a tener preguntas. Y cuando tienen preguntas, después me preguntan y yo los puedo ayudar. Pero si es que lo hacen la última semana, me hace yo a estar más ocupado y no voy a poder responder las preguntas. Entonces, todos deberían tener los correos de los participantes. Yo no sé si tienen dudas, comentarios sobre la clase de hoy. Como les digo, la próxima clase vamos a terminar el contenido del curso. Yo les voy a presentar el análisis económico de planta. Después de la presentación que va a hacer Vanessa, la ayudante del curso, y con eso ustedes deberían tener suficiente como para el proyecto, aunque ustedes han hecho evaluaciones económicas y por eso como que eso yo lo tiro al final, porque en realidad ustedes saben de esas cosas. Eso chicos, no sé si tienen comentarios, consultas. Por ahora no, profe, pero vamos a empezar a trabajar y nos van a salir muchas dudas. Excelente. Profe, nuestro grupo tiene un par de dudas que si podemos tomar un par de minutos. Sí, claro. Sí. Eh, Pregúnteme directamente. Primero que nada, en el PPT de esta clase que estamos viendo, Sí. hay un par de números que da como de dólares por potencia instalada, Ujú. esos solamente están como específicamente de mantención, ¿están como en dólares por año o es Por como año. en total por Correcto. año? Por año, sí. La otra cosa que estuvimos como dudándonos es que si es que nuestro proyecto tiene un método de mantención con una máquina automática, que ahí sale en el PPT que salía $1,000 por potencia instalada por año. Entonces, lo que estamos dudando es que si es para obtener los costos de mantención anuales que pide el proyecto, ¿sería solamente ese dato o deberíamos añadir también como los sueldos de la gente que está trabajando ahí, que nos asumimos que estarían trabajando en más que nada mantención?
Claro, es que a ver, espérate. Creo que ahí tú estás haciendo una distinción, porque una cosa, esos $1.000 que les dije yo, creo, o 1.000, no me acuerdo si eran 1.000 o 700, dependía un poco, eso es para las limpiezas, Sí, y eso es por evento. Entonces, aquí hay dos cosas que tú puedes hacer. Una es ver, digamos, hacer un presupuesto en función de cuántas limpiezas vas a hacer en un año, y ahí tendrías que decirme por qué vas a hacer esas limpiezas. Una de esas puedes hacer 6, puedes hacer 4, puedes hacer 3, puedes hacer 12, y habría que como relacionarlo con los datos de generación y quizá con algún valor de soiling o algo así, o derechamente utilizar este número que yo les paso entre $13.000 y $17.000 por mega. Ese número incluye todo, toda la operación y mantenimiento, todos los gastos que se incurren en operación y mantenimiento, es decir, lo que le tienes que pagar a la gente en sueldo, los insumos, los repuestos, no sé, todo lo que se les pueda ocurrir. Entonces, yo les recomiendo que utilicen ese número en vez de, si quieren hacer el desglose por ítem, no hay problema, pero va a ser más difícil, va a ser más trabajo. ya, muchas gracias. Y la última cosa, eh, si que estamos viendo para usar el explorador solar y hay que poner los factores de pérdidas, ¿cómo se calcula eso para un proyecto? Porque buscando en el documento no salía. Claro, mira, depende del tipo de planta, pero, y por eso quizá el explorador no es tan bueno en ese sentido, eh, entre un 12 y un 15% es típico como en las pérdidas de las plantas. Entonces, respecto como del nominal que tienes en instalado en paneles. Y pérdidas por de todo, por, no sé, el inversor, por los cables, entonces vas a tener que sobredimensionar un poco. Pero sí, y yo me acuerdo que eso lo vimos un poco cuando hicimos ese ejercicio de pérdidas y creo que hay un número que les pasé cuando estábamos hablando de ese diseño. No me acuerdo si les puse 12 o 15% de Era, ese factor de era 14 o 15, sí. Sí, pero pueden mirarlo y puedes usar ese número, está bien. Lo ideal sería que no utilicen el explorador, no está mal usar el explorador, y yo les hice la actividad como para que ustedes supieran qué hacer si no quieren instalar ninguna cosa, pero lo ideal es que ustedes bajen un software y que lo hagan de la forma lo más profesional posible, y yo ahí les recomendaba PVSys. En ese sentido, PVSys te va a calcular al tiro. Tú no tienes que ingresar nada, solo ingresas el inversor, ingresas los paneles y el programa te dice, mira, va a tener tantas pérdidas Ah, ya. Entonces puedes usar cualquiera de las dos. Muchas gracias, profe. Súper. Más Profesor, dudas, comentarios, sí. yo tengo una que en el inciso B, me parece, cuando nos habla que tenemos que agregar el costo de conexión a red, ¿Ya? ese es el Grip Connection que Sí. subió en la tabla, ¿verdad? Ah, ya. Sí. Perfecto. Correcto. Y después cuando nos menciona como que tenemos que comentar si esto es probable el plazo en que lo mencionan, Sí. ¿cómo tendríamos que buscar como empresas que hagan este tipo de trabajo, como de poner postes, algo así me imagino, no sé, o Claro, no, subterráneos, mira, no ahí sé, lo que yo quiero es que ustedes hagan un poco un análisis crítico. El problema en general, en los proyectos de generación, es que tú tienes una gran cantidad de permisos y una gran cantidad de procesos que se están desarrollando al mismo tiempo. Entonces, tú tienes que, eh, por ejemplo, asegurarte que los sistemas de montaje se van a demorar tanto tiempo y que después de los sistemas de montaje me van a llegar los paneles y voy a poder poner los paneles, y que después de que me llegaron los paneles y me llegaron los sistemas de montaje voy a poder hacer el comisionamiento de los inversores, y después que tengo el comisionamiento de los inversores con todo instalado, con todos los cables, con todo hecho, entonces voy a poder tener ya la postulación aprobada al operador de la red para que el operador de la red me deje conectarme y hacer las primeras pruebas. ¿Te fijáis? Entonces hay, hartas cosas. claro, entonces hay algunos cronogramas que aparecen ahí en la evaluación de impacto, y hay algunos que en realidad son una locura, y hay algunos que son razonables. Entonces lo que yo quiero es que ustedes miren esos cronogramas y digan, chuta, esta persona se quiere demorar,
no 7 sé. meses, en el caso mío Claro. eran 7 meses, que igual nos parecía bastante sospechoso. Era como, Claro, eso, claro. Entonces, ¿y cuáles son los riesgos? En el fondo no es decir, mira, no es que no se pueda, es que si te vaya a demorar 7 meses significa que, por ejemplo, la conexión, la postulación a la conexión a la red no se puede demorar mucho más porque si tengo todo listo, todo instalado, mi tiempo ya empezó a correr y no me puedo conectar a la red, por lo tanto no puedo evacuar la energía que tengo. Entonces, ¿te fijáis? O sea, el riesgo ahí sería, ¿será que me voy a demorar tan poquito en obtener una aprobación de la conexión a la red? No sé. Entonces, por eso es importante que Vale. tener como esa claridad de, a ver, pero ¿y cuáles son todos los pasos? Mirar todos los cronogramas y decir, a ver si en realidad esta persona está proponiendo algo que es razonable o no tanto. vale, profe, quedó clarísimo. Súper. Ya, más comentarios. Ya pues chicos, yo los dejo entonces para que trabajen, mándenme dudas si tienen al correo, podemos reunirnos, no tengo ningún problema, yo encantado les ayudo y les deseo que tengan súper buena semana a todos. Cuídense. Gracias, profe, que esté Igual bien. usted, No, profe. profe, que esté bien. Gracias, Igual, profe. chao, chao. Chao, profe.